urinaria, también conocida como cálculos renales o piedras en los riñones, es una condición médica caracterizada por la formación de depósitos sólidos en el sistema urinario que se forman a partir de minerales y sales que se cristalizan en la orina. El tratamiento para los pacientes depende de varios factores, incluyendo el tamaño, la ubicación y la composición del cálculo, así como la gravedad de los síntomas. De litiasis urinaria estamos hablando hoy en Saludarte. Fue creciendo y al crecer no puedo expulsarlo, me contenía el orine y orinaba a veces con mucha sangre. Doctor, ¿qué son los llamados cálculos renales? Bueno, los cálculos renales o llamada litiasis urinaria no son más que las congregaciones de sales de diferentes tipos en el tracto urinario simple, los cuales pueden provocar obstrucciones y de hecho va a dar una serie de tipos de características de síntomas y signos que pudieran llevar al paciente a una enfermedad que puede ser simple o aguda. ¿Cuáles son las causas de la aparición de la litiasis urinaria? La causa o etiología de la litiasis urinaria es diversa en el mundo. Se habla desde las primeras que son la vida habitual del propio paciente, como la tenga, la ingesta o no de líquidos. Hay factores hereditarios también, hay factores climáticos, factores socioeconómicos que pueden influir en ello. Y de todo esto pueden aparecer litiasis urinarias. Claro que su génesis es un poquito más complicada cuando hablamos de saturación de orina, etc. Pero fundamentalmente estas son las principales etiologías o causas de la litiasis urinaria. Los síntomas fueron un dolor fuerte en el riñón izquierdo. En ese caso, un cólico nefrítico fue lo que me dio. Doctor, ¿cuáles son los principales síntomas de este padecimiento? Los principales síntomas y el principal, por supuesto, de todo es el dolor. Se presentan casi el 100% de los pacientes. Otros síntomas que pueden aparecer son las náuseas, los vómitos, el dolor que es característico irradiado a la parte ipsilateral del abdomen, en el caso de las mujeres a la vulva y en el caso de los hombres al testículo de ese lado, que es el llamado cólico nefrítico, así como una de las formas de aparición. Ya otras formas de aparición que son complejas y así ya lleva complicaciones es la hematuria y la fiebre. Ese cólico nefrítico, el cálculo llegó a vejiga y entonces ya llega a vejiga, no lo pude expulsar, fue agrandando a tal punto de que me obstruía el orine y junto con esto sangraba. Y eso fue lo que me dio el traste de que fuera urgente a ver al urólogo en el hospital. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico de la litiasis urinaria o cálculos renales es muy sencillo en un cuerpo de guardia siempre y cuando llegue de urgencia. Otras veces no llega de urgencia, llega por el antecedente. Y lo principal es el interrogatorio del paciente. ¿Cómo fue el dolor? De ahí vienen los síntomas y signos, es para su diagnóstico. Y lo que se hace habitualmente en el cuerpo de guardia, con lo cual cuentan casi todos los policlínicos y hospitales de nuestro país, es el ultrasonido, es el tracto urinario simple y es la tomografía axial computarizada. Otro de los análisis son los complementarios, donde se hace hemograma para ver si hay infección o no, y la cituria, donde se puede ver si hay infección en la orina o de lo contrario si existen sales de oxalato de calcio o de otro tipo que pudiera dar el indicio de que existe una litiasis urinaria. Enseguida me dio un diagnóstico y un proceso que debía llevar de investigación para entonces ya con esos documentos en su mano ya tener un pronóstico de lo que él debía de hacer. Hasta tanto no estuviera eso, no había una respuesta inmediata, qué es lo que debía hacer. Doctor, ¿y el paciente que tenemos hoy en el programa, qué problema de salud presentó? Tenemos un paciente que se presentó con síntomas característicos de obstrucción urinaria baja, que es algo infrecuente en la clínica del cólico nefrítico, pero dentro de ella la interrupción brusca del chorro de orina. Siempre y cuando existe una interrupción brusca del chorro de orina, estamos hablando de una litiasis vesical. Pero lo más importante de todo es que no es frecuente en adolescentes ni es frecuente en niños. Es frecuente en personas mayores de 60 años de edad. Porque al tener una interrupción brusca del chorro de orina hay que revisar muy bien la próstata, porque la próstata actúa como una cifa o un cierre
del sistema urinario, es decir, del drenaje urinario uretral, y entonces hay que resolver la próstata y hay que hacer la cirugía de la litiasis. Por tanto y demás, ahí por lo general se impone la cirugía abierta para este caso, que hay que quitar el adenoma, lo que obstruye la próstata, y por supuesto operar la litiasis urinaria. Bueno, recuerdo ese episodio que me quitaron el adenoma prostático que tenía, que era que me producía el calco, me aguantaba el calco. Me quitaron las piedras, me la enseñaron, y entonces ahí inmediatamente ya me pasaron a sala y ahí seguí el tratamiento. Doctor, ¿pueden presentar complicaciones de salud los pacientes con litiasis? Sí, los pacientes que presenten litiasis urinarias o cálculos renales pueden tener complicaciones de acuerdo al tipo de cólico nefrítico que tienen. Las más temidas son cuando el paciente presenta anuria o presenta, en este caso, una sepsis o un cólico nefrítico séptico o una infección urinaria. En estos casos la respuesta debe ser inminente y el tratamiento es quirúrgico. Siempre se impone tratamiento quirúrgico derivativo, porque en la anuria el paciente deja de orinar y en la sepsis la infección puede llegar a complicaciones mayores. Por eso es que casi siempre la derivación urinaria se impone. Condujo que al final fue un tratamiento quirúrgico a cirugía abierta. ¿Cuáles son los tratamientos indicados para este padecimiento? Bueno, nosotros los urólogos para tratar la litiasis urinaria nos basamos fundamentalmente en el aspecto quirúrgico. Son los nefrólogos quienes se hacen cargo de los tratamientos puramente médicos, aunque no está de más decir que el tratamiento médico lleva consigo el tratar de expulsar la litiasis, siempre y cuando no sea con tratamiento diluirlo en orina. Ahora, el tratamiento quirúrgico se divide en varios acápites. El acápite de litotricia extracorpórea, cirugía mínimamente invasiva y tratamiento por cirugía a cielo abierto. Es el tratamiento fundamental. Ya después de esta cirugía yo tomé conciencia de eso, porque yo era una persona que tomaba muy poca agua. Debido a mi trabajo, por lo general, los mecánicos, en este caso soy electromecánico, tenemos el aquello de que estamos trabajando, pero no tenemos en cuenta de que debemos tomar agua, suficiente agua para evitar estos problemas. ¿La litiasis urinaria se puede prevenir? Sí, como no, la prevención de la litiasis urinaria o cálculo urinario se puede prevenir siempre y cuando se eduque a los niños, en este caso por parte de los padres, a los pacientes desde un inicio. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con el estilo de vida. Una de las causas fundamentales es la ingestión de líquidos. Como hablamos ahorita de la etiología, estamos hablando ahora de cómo prevenir. Y la prevención está en eliminar las causas que lo pueden producir. Si es el agua, tienen que tomar abundante agua. Y es como un simple cálculo. Usted coge los kilogramos por peso que tiene el niño o tiene el adulto y lo divide entre 7 y le va a dar la cantidad de vasos de agua que debe tomar al día, tanto en un lugar como en el otro. ¿Qué es lo que varía? El clima. Cuando hay más clima tienen que ingerir más de la norma o del resultado, y cuando hay países fríos o hay invierno tienen que ingerir lo mismo o menos. Y ya después de la cirugía ya todo cambia, de la noche a la mañana, como aquí quien dice. Y entonces nada, orinas bien, no tienes dolor y ya es otra vida. La calidad de vida mejora muchísimo. ¿Algunas recomendaciones finales? Bueno, las recomendaciones finales están dadas fundamentalmente en la sintomatología. Todo paciente que presente un dolor característico de litiasis urinaria o litiasis renal debe acudir de forma inmediata al médico. A veces se presenta como un cólico nefrítico, otras veces no. Pero un dolor que se refleje en la parte baja de la zona lumbar, se irradia hacia el hemiabdomen de ese lado y llegue al testículo en el hombre y a la vulva en la mujer, estamos ante una litiasis urinaria. Bien que se diferencie del dolor de columna, que es lumbar bajo, pero en el centro de la columna y se irradia a los pies. Esa es la gran diferencia clínica entre uno y el otro. Cuando hablamos de lo primero, debe acudir inmediatamente a donde está el médico porque puede tener complicaciones inmediatas que pudieran dar al traste incluso con la vida del paciente. Debemos ir antes de llegar a ese punto para evitar todo lo que pueda pasar después.
Una vez después que estás ya en el proceso, por supuesto, seguir las indicaciones del médico, pero una vez que ya terminaste, te sientes muy bien de salud, con mucha calidad y con mucho ánimo de seguir adelante, pero siempre cumplir con lo que dice las indicaciones del médico. Sin dudas, es muy importante consultar a un médico si se sospecha de litiasis urinaria para recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno y evitar complicaciones por este padecimiento. Modifique su estilo de vida, mejore los hábitos alimentarios y no olvide ingerir suficiente agua para el buen funcionamiento de los riñones. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.